El status quo es una basura, o al menos lo es cuando las historias se esfuerzan en quedarse en él. Esto a pesar de que la obra ya haya generado las suficientes consecuencias como para tener un cambio. ¿Pero por qué? ¿Por no traicionar la idea inicial? El problema de esto es que no se permite cambiar y a veces nos deja pequeñas dudas como ¿por qué verga en Boku no Hero debería importarme un examen a mitad de la serie? Y esto es un error bastante común. Pero, y si recordarás, en la reseña pasada de Antonio, hablamos de cómo la misma llegó a dejar su propósito original para pasar a algo más. Pero esto debido a las consecuencias y coherencia que la misma obra maneja. Por ende, en esta ocasión hablaremos de lo que sigue de la historia, lo cual vendría a ser desde el episodio 31, donde lo dejamos, hasta el episodio que te estoy dejando aquí en la pantalla. Mira, mira. Así que sin más que decir, vamos a ello. Lo último que te había mencionado es que luego de la pelea con Liz y la derrota de la mafia en ese momento, uno de los mafiosos que habían salido de ahí se contactó con su tío, esto para pedirle que se encargue de Antonio, y es aquí cuando viene lo interesante, pues el tío no parece en sí un humano, sino un gigante extraño. Y aquí bueno, antes de explicarte quién es este güey, tenemos que entender que la mafia también tiene su estructura, y es que la familia Pancracio tiene un patriarca, y este tuvo dos hijos, el menor Augusto y el mayor Bernardo, el cual pues viene a ser el monstruote este. Pero bien, en este punto la obra ya había concluido una parte, pues Toño alcanzó un límite en cuanto a la fuerza, y más que nada llegó al momento de introspección, entendiendo que no todo debe ser de la manera como lo venía haciendo, y ya habíamos mencionado las conexiones que había estado formando, por lo cual estamos ante una transición, pero como ya tenemos más personajes y más cosas en juego, la misma se dirige más por ellos. En este caso, Pancracio ha llamado a las 8 calamidades, guerreros alrededor del mundo elegidos por él para poder enfrentarse a Antonio. Sin embargo, esto no es por nada heroico o parecido, simplemente están buscando saciar la curiosidad y su placer ante estos enfrentamientos, y tan es así que lo primero que hace Pancracio es organizar un torneo dentro de estas 8 calamidades para que solo 4 queden en pie. Ay, Pep, seguramente vas a decir que es un error por perder tiempo, ¿no? Lo diría, pero realmente no es así, o no del todo. Ya que si bien sí sería más eficiente armar un plan con estos involucrados, plan que seguramente funcionaría para vencer a Antonio, lo cierto es que la construcción de personajes impide que esto sea posible. Y es que es algo que ya vimos muchas veces en la historia. Es como al llegar al estatus de monstruo, se suelen volver a las personas caprichosas, y además que la misma fuerza se obtuvo mayormente por el egoísmo, cosa que cada uno va a su ritmo. Y de hecho el estar ahí es más que nada por conocer a Antonio, no para servir en los asuntos de la mafia y no para ser un matón más. Además que también tenemos que este líder no es precisamente alguien que busque el bien. De hecho más adelante podemos verlo bastante frío ante situaciones no muy normales. Pero bien, este torneo es muy simple, pues solo son 8 que tienen peleas en pares para que solo queden 4. Y aquí pues conocemos personajes muy interesantes, así que rápidamente te voy a mencionar quiénes van a participar. Banjo, el látigo humano, un sujeto bastante directo que lucha creando un látigo con su brazo. Kitan Yada, el devoracráneos, un hindú practicante del Kalira Payeto. Alejandro Terranostra, un sujeto capaz de copiar habilidades e incluso fisiología. Noel Petit, la aguja envenenada, un hombre lleno de armas que utiliza cuchillos para el combate. Iván Roserán, la bestia manchada. Tatsumoto, el dragón olvidado. Mesmero, el novato más fuerte. Y mi favorito, Hashmat, el eslabón perdido. Ahora bien, el torneo realmente es bastante bueno. Y aunque no voy a profundizar tanto en cada combate, hay muchas cosas que me gustaría explicarte. Porque bueno, ¿qué hace bueno o malo un torneo? Directamente me encantaría explayarme con el tema, pero vamos a hacerlo conciso. Un error bastante grave que podemos ver cuando esta temática se emplea es que existen los claros ganadores, personajes que sabes que no importan y personajes que importan demasiado. Por ejemplo, cuando vemos un personaje de diseño sencillo, sabemos de inmediato que no va a pasar, y cuando vemos un diseño elaborado, sabemos que sí lo hará. Además de esto, tenemos también la profundización de cada personaje, ya que aunque a veces puede ser muy antinatural
meter una conversación o un flashback en medio de la pelea, lo cierto es que de no hacerlo el combate deja de importar y el autor espera que te importe, porque si no, pues para qué están los personajes ahí. Sin embargo, a pesar de que los torneos caigan en este tropo, lo cierto es que no siempre tienen que llevarse por la línea o hacerlo mal, y lo digo así ya que no lo voy a considerar de construcción o algo parecido. Pero bueno, aquí podemos ver una buena variedad de personajes, tanto con diseños simples como con algunos más complejos. Sin embargo, ayuda bastante que estos personajes sean nuevos y tengan una meta más banal, al menos en un inicio, por lo cual directamente no importa quién gane. Entonces, aquí el autor tiene la libertad de soltar un espectáculo de violencia en cada combate. Y a esto súmale que esos diseños simples se enfrentan entre sí, haciendo que estos personajes tengan más cualidades que únicamente su diseño, además de hacer que personajes interesantes sean derrotados, dejando así resultados bastante inesperados, o al menos en esta parte. Y esto ya lo había comentado, pero la serie es particularmente buena en dar saltos de fe y cambiar su estatus de vez en cuando, sin importar mucho qué personaje se vaya a dejar atrás, que si bien no te digo que algunos desenlaces no se ven venir, realmente se sabe jugar con la expectativa. Y esto se mezcla mucho con el hecho de que las peleas y la violencia son de los puntos más destacables y buenos de la obra, haciendo que la oportunidad de darlo todo está aquí y no está siendo desaprovechada. Cada pelea dura aproximadamente de 2 a 3 episodios, haciendo que en poco tiempo sepas qué es cada personaje, qué quiere, por qué y cómo es que pelea. Y esto lo debo destacar ya que son datos muy equilibrados, o sea que ninguna razón parece superior a la otra. Y aunque mayoritariamente parezca un objetivo banal de parte de los personajes, hay algunos que se profundizan más adelante, pero que en este punto el no saberlo pega muy bien con lo que se quiere tratar. Ahora, sobre el tema de la acción, particularmente no considero que ningún combate sea tan sobresaliente como los que hemos visto anteriormente con Antonio, los cuales también hay que entender que suelen cargarse en un contexto que les amplifica el significado, pero en este caso es más la fuerza de la habilidad y ver algo sobreponerse ante otro, combates muy buenos que dan todo lo que podrían dar en este momento, ya que, como un pequeño spoiler, más adelante podremos ver algunos de estos personajes rodeados de una carga emocional y esto puede apuntar a cosas mucho mejor. Pero ok, el hecho de que mencione que los combates no son tan sobresalientes como los de Antonio no implica que sean malos. Al contrario, el hecho de tener un equilibrio entre lo que cuenta, lo que importa en la trama y el cómo se maneja me parece bastante bueno. Y es que si ya mencionamos cómo el aspecto de las batallas es uno de los puntos fuertes de la obra, también me gustaría destacar cómo, a pesar de solo ser combates físicos y limitados por lo mismo, aún así en el aspecto de habilidades se expande bastante, dejando muchas posibilidades. Pero en fin, aquí te voy a dejar un poquito de ambigüedad de quién gana y quién no, digo por si solamente estás interesado en leer esta parte. Pero bueno, sigamos. Mientras esto pasa podemos ver qué sucede con Antonio, y aquí por un momento dejaremos de lado los combates, ya que así como te mencioné, Toño ha empezado un camino de introspección, y es que algo que habíamos visto antes es como tenía ligeras lagunas mentales, y a veces su violencia se apoderaba de él, ignorando todo lo bueno. Pero como el conocer a Isabel de algún modo llega no a darle un cambio directo, sino a hacerlo reflexionar sobre todo esto. Y es acá cuando podemos ver qué tan mal está realmente, pues él tiene un sueño para adultos, o sea tú me entiendes, ¿no? Un sueño así bien húmedo. Pero esto es algo que lo aterroriza. ¿Pero por qué? Bueno, después lo vamos a ver, ya que después de eso él sale ahí a buscar ropa y pensar las cosas. Sin embargo, alguien se le aparece, y esta persona resulta ser la misma que ya habíamos visto en flashbacks, el cual Antonio llama abuelo, lo cual, aclarando, no es que esté aquí, sino que él se lo está imaginando. Así que al tener una pelea con su alucinación, el cual realmente es Toño haciéndose daño a sí mismo, podemos ver al personaje caer en un estado vulnerable, completamente roto, implorando ayuda. Una faceta que podemos ver un poco en su pelea contra Gabriel, en la cual salió huyendo. La cosa es que aquí no puede huir, Toño tiene que enfrentarse de alguna manera. Su abuelo es cruel, pues según como Antonio fue criado, él no merece el cielo, él no merece nada, y si algún día quiere felicidad, debe arrebatarla. Ese es su propósito, él es el castigo de la humanidad. Pero, si esto es realmente así, ¿por qué parece un humano? Y es que de esto habíamos hablado en la reseña pasada. Los momentos que llegan a impactar en Antonio es cuando su humanidad se hace presente,
y deja de ser lo que él cree que es. En este momento es cuando un muñeco, bastante casero por ciento, aparece, apoyando a Toño, diciéndole que quiere jugar, que no quiere verlo triste, que no había estado con él por eso. Pero esto es inútil, porque Toño se niega. Pero, pues, ¿por qué lo hace? Pues esto podría hablarnos del rechazo que tiene hacia la humanidad, o más bien el rechazo que tiene hacia lo que es. Pero bueno, este muñeco, ¿quién poronga es? Para esto tenemos otro flashback, donde podemos ver cómo Antonio, versión niño, se oculta para llegar a un escondite y sacar este juguete de debajo de una piedra, el cual parece armado y él jugaba con él. De alguna manera, parece que este también podía hablar, pero cuando su abuelo llega, lo destroza dándole una lección a Antonio. Esto me parece especialmente interesante por varias cosas. El muñeco se llama Latín, por cierto. El abuelo menciona, así que lo encontraste, dando a entender que al inicio solo le quitó el juguete, pero algo pasó para que esto desencadenara algo. La otra, el martillo parece tener sangre, pero no entiendo por qué usaría un martillo para deshacerse del juguete. Y otro punto es que el Latín parece tener una personalidad propia y ser alguien especial para Antonio, dándome a entender que esto no es simplemente un muñeco, pero al tener una forma física anteriormente, creo que bien podríamos pensar que el Latín llegó a ser otra cosa, pero ahora se está asociando con un muñeco. De igual forma, no quiero aventarme una teoría toda meca al respecto, pero me parece interesante cómo es que se sabe tan poco de Antonio y de su pasado, además de tener tanto trasfondo dado por partes. Pero en fin, todo esto finaliza con él liberándose de los escombros, recordando a Liz y la enorme furia que le hizo sentir, dejando el daño a Isabel como uno de los mayores rencores que ahora tiene. Al final de todo, las palabras del abuelo quedan marcadas y Latín se desvanece, mencionando que nunca lo olvidará. Y realmente quisiera comentar más de esto, pero quiero dejarlo para después. Así que vamos. Algo que igual se había establecido anteriormente es que Antonio tomó la ciudad, algo que hizo que eso se volviera una zona sin ley, y que solo se calmaba cuando él salía. Esto sucede porque la plaza ya no ha abierto, y me parece que esto se menciona más adelante, pero ya no hay muchas plazas activas. Así que al menos en este aspecto de defender a los toros ya está cumplido. Y lo aclaro para que no llegue el típico güey. Ay, Pep, entonces ya no caza toreros. No, Pep, ya mejor pónganse antagoneidad. Sí, ándale pues. En este momento Antonio, aún cargando con la confusión, se dedica a rondar la ciudad y defender a las personas a su modo. Esto hasta que es atacado por un par de personas, y aquí nuevamente es invitado a un lugar por la mafia, así como la vez que le dieron una trampa, la cosa de la cual también se hace mención, por cierto. Pero aún así él decide ir, ya que todo esto le causa curiosidad. Pero es aquí donde podemos ver al fin cómo Bernardo comienza a interactuar, y es que esta persona solo se rige por el placer, siendo que busca que Antonio sea uno más de sus hombres, no que sea un enemigo ni acabarlo. Cuando le invita, esto no es una trampa en sí, más bien es una invitación hacia él para que Antonio pueda caer en el juego tan enfermo que tiene, porque la invitación es diferente y quiere ofrecerle mujeres en un lugar bastante subido de tono. Y aquí bien, ¿recuerdas que te comenté cómo él tuvo un sueño húmedo y este le asustó y desagradó? Pues en este punto pasa lo mismo, las mujeres lo tocan, pero si bien él siente la excitación natural e incluso lo que podríamos llamar su ferocidad pide que lo haga, que todo estará bien, más allá de asustarse, este es el momento donde Toño decide hacer lo correcto, y eso es decir que no, lo cual ahora nos confirma directamente que él no es un enemigo de la humanidad, él es el enemigo del mal que existe en la misma. Este comportamiento molesta a Bernardo y sus hombres, haciendo que el ataque comience, y él quiera defender a las mujeres, las cuales no están ahí ni siquiera por su propia voluntad. Toño entonces comienza a arremeter contra todos, superando a la enorme multitud, abriendo un espacio para que ellas puedan salir, pero aún con esto tenemos un par de escenas que quiero destacar, pues aun cuando no hay nadie y ellas quieren irse, no lo hacen. Esto porque Antonio está parado en la puerta, y es que a pesar de todo, él es un monstruo, y eligió hacer lo correcto sí, pero no deja de serlo. Las chicas deciden confiar y escapan, ellas no lo entienden, pero saben que él las ayudó. Ahora, aquí tenemos peleas con los personajes de antes, pero quiero terminar con la parte emocional de esto, pues estas peleas, a pesar que son genuinamente buenas y se le saca todo el provecho a las mismas, de hecho incluso me voy a atrever a decir que son de las mejores que podemos ver en la obra,
dejaron de ser solo violencia. No son para demostrar que él es mejor, para demostrarle algo a la humanidad. Son para hacer lo que él considera correcto, proteger a alguien que lo necesita. Pero aún con todo esto, las chicas son devueltas por el otro personaje, 2 heridas y una asesinada, mientras que otros más van por Isabel en ese instante. Y es aquí cuando podemos ver esta escena de la mujer tomando a Toño con sus últimas fuerzas y viéndolo antes de morir, la cual es bastante parecida a la escena del primer episodio con el toro, demostrando así que el objetivo ha cambiado y madurado, y esto es francamente increíble. Toño entonces consigue superar a estos 2 personajes, dirigiéndose con el poco tiempo que le queda hacia Bernardo para derrotarlo. Pero, ¿te acuerdas que este güey no parece un humano de verdad? Pues sí que lo es, pero un poquito diferente, así que vamos a entender por qué. Pues resulta que Bernardo era un ser normal, el cual se encaprichó por placer y en esta constante búsqueda lo probó todo, pero nada era suficiente, hasta que alguien llegó y le ofreció algo, una semilla, algo que podía vivir dentro de él. Esta misma es algo vivo, algo que crece, algo que toma a los demás, y su huésped perfecto, Bernardo. Pero a pesar de que nunca más tuvo una reacción, ahora que Antonio se acerca, la misma comenzaba a despertar, creando algo más superior y más grotesco a lo humano. A ver, Pep, espérese. ¿Y eso qué es? ¿Qué es tonero de humanos y así? Mira, güey, tu protagonista es un toro humanoide. Como por qué esto no debería existir. Directamente se me hace bastante interesante ver cómo esta masa amorfa que es Bernardo y su transformación final, un monstruo extraño, está compuesto de otros cuerpos, pero también es exactamente la representación de todo lo que está mal con la humanidad. Y Antonio, un ser que no lo parece, se decide a enfrentarlo, demostrando que él también puede luchar por lo que le parece correcto. Esto directamente me parece un aire bastante heroico, que sin duda alguna choca un tanto con lo que veníamos viendo de él, pero así como te decía, esta serie tiene elementos de este tipo, así que no hay mayor drama, más porque este ser no es particularmente poderoso o algo así. De hecho, Antonio consigue derrotarle no tanto con poder, sino porque logra engañarlo al final. Y más adelante, aquí como un pequeño spoiler, podemos ver cómo de Bernardo han salido más semillas pequeñas, demostrando que esto de alguna manera siempre estuvo planeado. Pero en fin, cuando Antonio se apresura, se da cuenta que Isabel está bien, pues a pesar de que si fueron a atacarla, alguien desconocido la defendió. Pero bueno, eso es un tema que dejaremos para más adelante. Toño se desploma, pues no puede creer que esté bien, y tal cual lo pudimos ver romperse con sus alucinaciones, aquí él lo hace frente a ella. Pues este arco nos demostró que él no solo puede ser alguien malo, sino que también puede ser una fuerza del bien, dejando esto como un punto de partida para una nueva vida de Antonio. Ahora, antes de terminar con esto, quiero regresarme un poco y hablar de la genialidad de las peleas que vimos en este arco, más que nada por el duelo de los chinos. Ya te había comentado que estas me parecen de por sí una de las mejores peleas que tiene, pero ¿por qué? Bueno, primero que nada, estábamos en un momento donde no había más villanos directos para Toño. Gabriel se sigue recuperando y Liz está en pausa. Esto es la confrontación del otro lado de la mafia. Y la diferencia es que estos peleadores no son realmente tan fuertes, pero tienen otro tipo de habilidades, lo cual ahora abre la puerta a un nuevo nivel para Antonio, a lo que se reafirma en una pelea más adelante, pero eso lo vamos a dejar para después. La cosa aquí es que podemos verlo llegar al límite en más de un aspecto, con más experiencia en el sentido del combate, y aprovechando mucho más de lo que aprendió, además que al tener la mente más calmada en este momento, o más bien más decidida, podemos verlo sacar todo el potencial, dando un par de peleas bastante buenas. Que por cierto, datazo para el llorón que está ahí. ¿Quién? ¿Yo? Su mamá, Pep, su mamá. Técnicamente, este cabrón también fue un torero, así que esto fue el último combate visto con toreros a día de hoy en el manga. Pero en fin, directamente no quise contarte tanto del arco de las calamidades, ya que realmente creo que valen muchísimo la pena las peleas y todo lo que conllevan. Sin embargo, por aquí quedaré la línea de acontecimientos por ahora, ya que la serie está pronta a finalizar en una parte y quisiera explayarme más con otras cosas en un siguiente video. Así que bien, pasemos a las cosas que no te respondí y algunas que quedaron por ahí sueltas. Primero que nada, este sin duda es uno de los puntos más grandes del personaje.
Me pareció más que excelente poder verlo al fin sufrir directamente lo que le dolía, y con esto me refiero a que ya no solo vemos una laguna o al personaje huyendo y enojándose. Aquí ya podemos verlo sufrir, llorar, hablar de lo que le duele y cómo esto lo ha lastimado. También tenemos mayor claridad sobre lo que ocurre y qué tan mal está de la cabeza. Realmente aprecio mucho cuando un personaje se encarga de ser coherente con su mundo, cuando afronta sus consecuencias y cuando al fin consigue el muro que lo hace parar. Entonces ocurre un cambio. Eso es directamente a lo que me parece increíble y que es digno de ser mencionado. Además que él mismo nos da un nuevo camino, más no un cierre. De hecho, en lo que te contaré para el siguiente video, podremos ver cómo todo logra seguir un curso más establecido y cuáles son las decisiones que se toman en un punto más maduro. Ahora bien, no te profundicé tanto el torneo de las calamidades, no porque no sea bueno o porque no valga la pena, sino porque me parece que este arco de transición es grande tal cual es. El hecho de presentar todo un nuevo cast, darle importancia y además de eso, hacer que esto se convierta en algo más importante después, nos ayuda a tener una historia mucho más cerrada. Y es que también estamos hablando de una obra que se ayuda mucho de la ambigüedad, o sea, dejar cosas que tal vez parecen que quedan en el aire, pero que son retomadas más adelante para darte la muestra de que todo esto ya establecido. O igualmente cosas que en un principio parecían algo, pero después toman otra perspectiva, para lo cual te voy a dar un par de ejemplos. En el caso de Isabel, ¿cómo subió a Toño a su casa? Pues esto no lo hizo sola, más bien recibió ayuda, pero ¿de quién? Pues a pesar de que lo vio, no lo recuerda, literalmente no puede. ¿Pero por qué? Pues a este punto no lo sé, pero es un detalle que se quedará ahí hasta tener una explicación. Otro ejemplo pueden ser las técnicas de Murrieta, que podrían verse como simples demostraciones de fuerza física que Toño imita, pero al ver a los chinos alcanzar a superar las mismas usando el Fajin, y que esto ahora nos da otra perspectiva de los movimientos originales, nos da nuevamente la muestra de cómo todo está siendo cerrado, algo genuinamente bueno. Por otro lado, y ahora haciendo una recopilación de los capítulos anteriores y estos, la historia tiene una evolución, incluso en la manera de contar las cosas, porque ya sabíamos que algo andaba mal, ya sabíamos que algo iba a pasar, pero ahora sabemos qué está mal y si bien no sabemos con exactitud qué está pasando enteramente, los personajes tienen un movimiento y la trama igual, algo que ayuda mucho a que tengamos un producto sólido, lo cual es lo más importante. Si bien tal vez podría quejarme un tanto de cómo algunas calamidades son francamente vacías en comparación a otras y el arco de Bernardo no es algo tan personal como si lo fueron los arcos pasados, lo cierto es que todo de alguna manera termina apoyando la narrativa principal y el camino de Antonio, el cual, bueno, tampoco quiero ponerlo como un pinche Luffy donde todo gira porque está él o porque están esperando al elegido y que la verga. En este caso, Antonio sí es el catalizador para las cosas, pero resulta que esos elementos que le siguen vienen de las consecuencias que origina la coherencia de la misma serie. Por tanto, podríamos citar cómo es que la sobreexposición llega a ser un tanto irrelevante, cómo la profundización de algunos personajes está de más, pero pues aún con esto no es algo que deje la obra a la deriva o que no le permita avanzar. De hecho, me parecen detalles bastante insignificantes para lo que es la obra en sí. Igualmente no quisiera quedarme con la espina de hablar sobre el dibujo y el enorme cambio que sufrió. Se nota demasiado cómo el estilo se está consolidando y es bastante más claro, que si bien nunca lo vi como algo difícil de entender, me parece que la composición mejoró bastante, los cuerpos ahora son más claros y el trabajo es mucho mejor en esto. De hecho, por aquí podrás ir viendo algunas comparaciones para que entiendas de lo que te estoy hablando. Pero bueno. En conclusión, recomendable. Lo cierto es que Antonio sí me parece una obra excelente, y gran parte de ello es el enorme tiempo que tiene para desarrollarse. Y es que a estas alturas, y ya con 80 episodios, que no pase algo, pues, ¿qué te podré decir, no? Igualmente sé que pude resumir muchas cosas y hablarte desde el inicio de los 95 capítulos que tiene, pero creo que esto merecía más de un espacio en el canal para que todo se pudiera entender y se viera de una mejor manera. Aunque también, claro que me gustaría aprovechar el siguiente video para explicarte algunos detalles que aún me quedan por ahí, pero que también busco armar con los capítulos que viene para que todo se pueda entender mejor. Así que bueno, si aún no te lees Antonio, pues ¿qué estás esperando? Es una obra bastante, pero que bastante buena. Así que bien, recuerda que si por ahí te sobran algunas monedas, me ayudaría mucho alguna donación por Ko-fi. Pero si no te es posible, aunque me sigas en alguna otra red social, me viene muy bien como apoyo para seguir trayéndote contenido así bien pinche bonito. Pero, y ya si tampoco se puede,
Con que aquí me regales un comentario para que el algoritmo me trate un poquito mejor o me ayudes ahí con la opción que dice hype, te lo agradecería muchísimo. Pero bueno, ahora sí que sí, sin nada más que decir, yo fui Shiny Maps y bye.